Puede iniciar, Nancy. Buenas noches a todos los presentes. Yo les voy a hablar hoy, el día de hoy, sobre la sentencia de lo contencioso administrativo. Siguiente diapositiva. Como bien lo hemos estado viendo en las últimas clases, ¿verdad? Hemos venido tocando lo que es el tema del proceso contencioso administrativo, ¿verdad? Entonces, acá en la diapositiva que se les presenta, ahí se puede encontrar unas pequeñas definiciones de lo que es cada parte del proceso, ¿verdad? Para el cual encontramos, ¿verdad? Que empieza siempre con lo que es la demanda, ¿verdad? Ahí establece el plazo de 3 meses y otras observaciones importantes que mantienen estimar. Seguidamente llegamos al emplazamiento, que también tiene el término de 15 días, y también nos menciona lo que son las actitudes del demandado. Posteriormente prosigue la prueba y la vista. Y como hoy les dije, parte de mi tema es sobre la sentencia, que prácticamente es de los pasos finales que contiene el proceso contencioso administrativo. Aquí podemos ver unas ciertas observaciones como introducción. Dice que los plazos son de 15 días y también aquí aparece parte de lo que la regulación, que lo estaremos viendo más a fondo en las siguientes diapositivas. ¿Sí? La sentencia es la forma normal de su finalización, lo que no difiere en su estructura lógica ni en sus elementos materiales de las demás que se emiten a nivel jurisdiccional. La sentencia es el documento escrito en el cual se encuentra contenida la decisión que el tribunal ha tomado al final de haber analizado desde la demanda, las decisiones perentorias, la contestación de la demanda, el análisis de las pruebas que se rinden dentro del proceso. Parte importante de lo que encontramos acá es que dice que no va a diferir o no va a afectar a las demás sentencias que se llevan en otros procesos, ¿verdad? Porque como si bien es cierto, ¿verdad? Sentencias hay de varios tipos, por lo menos lo hemos visto en lo que es sentencias en lo que es el procesal penal, ¿va? Hemos visto sentencias también, ¿va? Pero como bien nos lo aclara acá, esto no va a diferir a las demás sentencias que se lleven en otros procesos, esto va a diferir nada más a la sentencia del proceso que estemos llevando a cabo en materia de contencioso administrativo, ¿verdad? Otra parte esencial que encontramos acá, ¿verdad? Que dice que ha tomado al final de haber analizado, ¿va? Si bien es cierto, ¿va? Nosotros ahí en la primera imagen que yo les aparecían varias partes de los diferentes fases o procesos que se llevan a cabo para determinar una sentencia, ¿verdad? No podemos decir que vamos a realizar una sentencia si no tenemos anteriormente una demanda, ¿va? A cual le tuvimos que dar dado cierto seguimiento y posteriormente los otros pasos, ¿verdad? Entonces dice que la sentencia en sí nace, ¿verdad? De ese derecho vulnerado que se llevó a cabo tanto en las instituciones autónomas, ¿verdad? Entonces, en esto nace, ¿verdad? Y como quien lo dice acá, no podemos decir que vamos a realizar una sentencia si no se ha llevado a cabo anteriormente otros procesos, ¿verdad? O no hay un derecho vulnerado. Siguiente diapositiva. Acá yo tengo lo que son los elementos. Yo lo catalogué con este título, no sé si estoy en lo cierto o no, pero yo encontré que atendiendo precisamente a su función están los actos de iniciación, actos de desarrollo, actos de terminación, decisión y extinción y actos de decisión de sentencia. Como bien lo vimos, el acto de iniciación podríamos catalogarlo que empieza con lo que vimos que era su demanda. Y acto de desarrollo, podemos ir viendo cuando se interponen acciones y todos esos procesos, ¿verdad? Y asimismo la contestación, ¿va? Entonces, eso lo relaciono yo con eso, lo que va formando parte para que en sí se consiga al final una sentencia, ¿verdad? Es como prácticamente su crecimiento, podríamos decirlo así, para que lleguemos a ese determinado proceso. Actos de determinación, ¿verdad?
Entonces acá yo lo asumo que es como la evaluación que se le da antes de dictarse la sentencia, ¿verdad? Porque si bien es cierto ya la sentencia en parte de sus características se dice que es un documento redactado, escrito, ¿verdad? No lo podemos decir que es algo abstracto, sino que nosotros una sentencia la podemos ver como como algo físico, ¿va? Que tenemos ese comprobante, lo podemos ver, tocar, leer y todo, ¿va? Entonces, ahí es donde está la sentencia, ¿verdad? Y donde se plasma la decisión que se ha tomado sobre determinado derecho vulnerado. Siguiente diapositiva. Nos habla sobre las características. Dice el proceso a qué produce cosa juzgada. Encontramos una de las características. B. La sentencia hace efectiva la tutela que la ley concede a intereses determinados. Inciso C. Es preciso establecer con certeza si el derecho objetivo invocado por el titular de la acción o no es aplicable al hecho concreto que motivó de la controversia. Inciso D. Por medio de confrontamiento entre el hecho y el derecho, el órgano jurisdiccional verifica si coinciden entre sí, si el uno se ajusta al otro, si ordena la satisfacción del interés predeterminado. Inciso E. Con la sentencia, la litis queda decidida y el derecho establecido. Entonces, acá entre las características, como bien es cierto, ya les he dicho que en sí, para llegar a una sentencia, tenemos que llevar los pasos, ¿va? Aquí dice que produce cosa juzgada, pues yo lo asumo a de que para determinar una sentencia debemos nosotros que tener algo que juzgar, que analizar, ¿verdad? Está el derecho que se generó. Dice que hace efectiva la tutela que la ley concede también los intereses, ¿verdad? Porque en parte para determinar una sentencia tenemos que ver en qué va a favorecer o afectar, o si sí o no se vulnera prácticamente el derecho, ¿verdad? Entonces hay que hacer como ese cierto análisis para llegar al qué va. Dice que es preciso establecer si el derecho objetivo también es parte, y también entre lo que encontramos que me llamó mucho la atención es que con la sentencia la litis queda decidida, o sea, la litis, cuando nos referimos a la litis, dice que es el conflicto, la controversia o el hecho o el derecho vulnerado, ¿verdad? Entonces acá dice que la sentencia queda decidida, ¿verdad? El derecho restablecido. Entonces, en este caso, si se vulnera un derecho, con la sentencia ya ahí va a especificar la forma que se subsanó, digamos así. Siguiente diapositiva. La naturaleza jurídica. Hay que analizarla desde dos puntos de vista. Estos dos puntos de vista los tomamos en cuenta de acuerdo al derecho procesal penal. Estos son puntos de vista que se adquieren de ahí, ¿verdad? Dice que es una declaración de un derecho que hace el tribunal en el cual el juez o sala colegiada no crea el derecho, sino simplemente lo aplica al caso concreto. Esta es una de las definiciones que encontramos en cuál es la naturaleza de la sentencia. Encontramos también en el inciso B el segundo punto de vista, ¿ve? En donde dice la otra corriente explica que el juez o el tribunal está creando el derecho y en el momento que emite la sentencia se convierte en ley. Pues si bien es cierto, ¿verdad? Acá hace referencia que se convierte en ley, ¿verdad? Porque si se lleva cierto proceso y para llegar a determinar una sentencia, entonces lo que el juez va a plasmar por medio del documento que es la sentencia, pues en parte se convierte en ley porque se tiene que cumplir, porque es parte del proceso, ¿verdad? Y es, digámoslo así, parte de la costumbre y todo esto, porque se supone que si se llevó a cierto proceso y todo, es para que se cumpla, ¿va? Entonces, por eso yo siento que desde esta perspectiva lo analicen que se convierta en ley, ¿va? Y como bien es cierto, la ley se hizo para cumplirse, ¿verdad? O sea, nadie puede ignorar, ¿verdad? La ley con que no tenga de su conocimiento. Siguiente diapositiva.
encontramos lo que es la aplicación de la ley. Acá yo les voy a explicar unos artículos, no vamos a entrar tan de fondo porque mi compañera Jacqueline la otra semana les va a estar explicando también un poco de lo que son los plazos, ¿verdad? Pero acá yo les voy a dar una introducción de lo que es sentencia respecto a la ley. Dice que el artículo 10 en interpretación de la ley, las normas se interpretarán conforme a su texto según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes. Por los pasajes oscuros de la misma, se podrá aclarar atendiendo el orden siguiente a la finalidad y al espíritu de la misma, a la historia fidedigna de su institución, a las disposiciones de otras leyes sobre otros casos o situaciones análogas, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Este artículo se los coloqué yo aquí porque es parte o es esencia de lo que establece el artículo 15, que dice obligación de resolver. Los jueces no pueden suspender, retardar ni denegar la administración de justicia sin incurrir en responsabilidad de las cosas de falta, oscuridad, ambigüedad o insuficiencia de la ley. Resolverán de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 10 de esta ley y luego podrán el asunto en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia a efecto de que si el caso ejercite su iniciativa de ley. Pues acá más que todo nos habla sobre los jueces, ¿verdad? Que no pueden decir voy a suspender un proceso o le voy a delegar otro proceso a otra persona, digámoslo así, particular, ¿va? Dice que prácticamente los jueces son los delegados a resolver, ¿va? O a emitir sentencias. No puede decir que un juez va a venir y de terminar el determinado proceso, pongámosle así, de un contencioso administrativo a cierto particular, no. Por eso aquí en este artículo hace referencia a que son jueces los encargados, pero ya hemos visto y hemos analizado en clases anteriores a que hay jueces especialistas en diferentes materias. Entonces, esto lo podemos aplicar en relación a eso. Estos artículos que nosotros estamos viendo son artículos de la ley del organismo judicial, ahí los regular. El artículo 142, este sí es específicamente para lo que es el plazo de la sentencia de lo contencioso administrativo. Dice plazo para resolver. Las providencias o decretos deben dictarse a más tardar el día siguiente de que se reciban las solicitudes. Los actos dentro de los 3 días y la sentencia dentro de los 15 días de la vista. Y esta se verificará dentro de los 15 días después en que se terminará la tramitación del asunto, salvo que en las leyes específicas se establezcan plazos diferentes, en cuyo caso se estenderá a lo dicho en estas leyes. Acá también podemos relacionar algunos artículos de la ley de lo contencioso administrativo, que también son bastante importantes, pero como les digo, mi compañera va a hablar más a fondo de esto, que también son aplicables a este caso de las sentencias de lo contencioso administrativo. Siguiente diapositiva. Acá encontramos en parte de lo que son unos anexos, lo que yo acá, encontramos la estructura de la sentencia, que podemos ver que cuenta con una introducción, parte expositiva, parte constativa y parte resolutiva. Dice que las partes de la sentencia, entre la parte expositiva, dice que están los antecedentes de hecho, identificación de las partes de la petición, fundamento de hecho y de derecho, y entre la parte considerativa está el razonamiento fáctico y jurídico para resolver, la resolución de los hechos probativos y también encontramos lo que es la parte resolutiva, ¿verdad? Que es la resolución final y otros caracteres que encontramos ahí, que les haré esta imagen porque me parece un poco interesante, ¿verdad? Y también en la siguiente imagen encontramos un parte, dice el objeto del proceso de lo contencioso
negativo. Y también nos hace referencia a la pretensión procesal administrativa, la petición realizada por un sujeto y dirigida al juez para que la administración pública le satisfaga su interés legítimo a un derecho subjetivo, ¿verdad? Que como bien lo vimos, ¿va? Para en sí esto va relacionado, ¿va? Para que haya una sentencia, en sí como tuvo que haber una demanda, tuvo que haber un derecho vulnerado, o tuvo que haber algo de controversia para que esto se pueda llevar a cabo, como les mencionaba al principio. Por mi parte, esto fue de lo que les puedo compartir sobre lo que fue el tema de la sentencia. ¿Qué aprendió de lo que investigó Nancy? Pues en parte, ¿verdad? Que en sí la sentencia es parte de sus características es que está el documento físico, ¿va? No es algo abstracto, ¿va? Que lo podemos dar. Y en parte que dice que la sentencia se vuelve prácticamente como ley, ¿va? Porque después de estos procesos que llegamos, ¿va? O sea, los jueces tienen cierta autoridad, ¿va? Y al final lo que ellos redacten, más si no se interpone cierto recurso, queda plasmado para que se pueda ejecutar, ¿va? Entonces, siento yo que es uno de de la esencia de la sentencia, ¿verdad? Que se lleve esto a cabo para que se ejecute. Bueno, gracias. Está muy bien, usted explicó muy bien. Diapositivas que usted tiene, también tengo yo parte de ese material. Está muy bien, solo no sé si ya subió su información a Classroom. Esa la vamos a subir con Jacqueline, pero todavía no nos hemos coordinado bien, pero sí la vamos a estar subiendo. Está bien, Nancy, gracias. Yo quisiera hacer un poco énfasis en esto en esta diapositiva que hizo Nancy, porque de eso depende mucho que ustedes aprendan a analizar las leyes, aprendan a interpretarlas, no solo para ejercer su función como abogados y notarios, sino que especialmente cuando se vayan a examinar a un privado. ¿Por qué? Porque por medio de estas ustedes pueden interpretar el sentido de las leyes con sus propias palabras, darle su interpretación, pero siempre y cuando no desviarnos de las disposiciones constitucionales. ¿Por qué? Porque la Constitución es nuestra ley máxima, es la ley superior, la que nunca debemos de olvidar ni pasar desapercibido, sino que esa tiene que prevalecer sobre las demás leyes. Entonces nosotros agarramos las leyes ordinarias, leemos e interpretamos los artículos. Si sabemos analizar e interpretar, nuestro estudio va a ser más fácil, porque esto se debe a la interpretación y al análisis, porque nadie quiere que ustedes les vayan a recitar una ley con los artículos de memoria. No lo vería bien, es cierto. O sea, diría el examinador sabe mucho, estudió mucho, memorizó todo el contenido, pero lastimosamente no sabe interpretar y no sabe analizar, porque van a llegar casos a ustedes, a su oficina, en los cuales ustedes no los van a resolver de inmediato. Tienen que consultar sus leyes, analizarlas e interpretarlas. Por eso el abogado tiene que leer mucho, leer, pero además de eso saber interpretar y analizar. Y especialmente los jueces tienen una gran responsabilidad, más que un oficial, más que un secretario, porque un juez tiene que interpretar y analizar la ley. Y si no hay, si hay laguna, entonces, ¿qué tiene que hacer él en penal? Actuar con la sana crítica razonada. Aquí, en administrativo, no hay sana crítica razonada. Aquí nada más hay una interpretación, un análisis de la ley. El juez dictamina y dicta sentencia. En penal, sí. En civil puede también interpretar la sana crítica razonada. En administrativo, no hay.
No hay, simplemente se aplica lo que el juez va a dictaminar en una sentencia, porque tenemos también que analizar que aparte es la administración pública, aparte es lo civil y aparte es lo penal. Ustedes saben y especialmente tienen que tener en mente que nosotros en la administración pública tenemos una justicia delegada. ¿Por qué? Porque para ejercer la administración pública, que haya una sentencia, se forma un tribunal de lo contencioso administrativo a través de la Corte Suprema de Justicia. Cada vez que haya una demanda de lo contencioso administrativo, se va a hacer a través de un tribunal de lo contencioso, pero se forma. En cambio, ya los tribunales civiles ya están establecidos, los tribunales penales ya están establecidos, ya hay jueces. En cambio, aquí vamos a tener que, si es dependiendo la materia o la especialización que se vaya a dar, se va a hacer, se va a formar el tribunal. Si es un proceso de lo contencioso tributario, los jueces van a tener que ser especialistas en materia tributaria. Si son una demanda de lo contencioso administrativo, van a ser especialistas en administración pública. Yo les voy a subir hoy una sentencia de lo contencioso administrativo. La van a ver, tiene 14 hojas. Ahí es donde la empresa eléctrica demanda a la Municipalidad de Guatemala. Agotaron la vía administrativa, impusieron el recurso de revocatoria, el Consejo Municipal de la Municipalidad de Guatemala confirmó la resolución que estaba emitiendo porque es de una licencia de construcción. Entonces, se formó, hicieron la demanda del contencioso administrativo y el tribunal dictó sentencia y la sentencia fue dando lugar, confirmando la resolución que ya había emitido el Consejo Municipal de Guatemala. La confirmó la sentencia. Ustedes van a ver ahí cómo se inicia con la demanda, el juez la califica, contestan la demanda, hay emplazamientos, hay audiencia, presentan sus medios de prueba y el juez dictamina y dicta la sentencia confirmando la resolución emitida por la municipalidad. Y contra esta sentencia caben los recursos. ¿Y qué recursos caben? El de casación. ¿Y dónde está establecido? En el artículo 221, segundo párrafo de la Constitución Política de la República, que estos los vamos a ver más adelante, estos recursos cuando ya se haya dictaminado sentencia. Aquí, por ejemplo, Nancy nos inició con la demanda y ustedes para llegar a la demanda del proceso de lo contencioso administrativo vimos los recursos de revocatoria, reposición, agotamos la vía administrativa, luego para pasar al proceso de lo contencioso administrativo. ¿Y cómo iniciamos? Con la demanda, interponiéndola dentro de los 3 meses. Ahí se inicia el proceso. O sea, nosotros, la empresa eléctrica, le resolvieron o le dieron la resolución en forma negativa. Entonces tuvo 3 meses para presentar la demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Emplazaron por 15 días, se le dio audiencia a los órganos administrativos, a la Procuraduría General de la Nación. Ahí en esa sentencia aparecen más de 5 abogados que representan la Procuraduría General de la Nación, unas porque se excusan, otras porque los nombran, pero ahí está la Procuraduría dando audiencia. Las personas que tengan interés en la demanda, especialmente la empresa eléctrica que también tiene 2 o 3 abogados. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver después con la Contraloría General de Cuentas, pero ya una demanda en el Tribunal de Cuentas. Aquí solo se le dio audiencia a la parte demandada
a las personas que tengan interés y a la Procuraduría General de la Nación. Actitudes del demandado. Ustedes ya hemos visto y repasamos que se pueden presentar las excepciones previas. Hay 11 excepciones y que la parte demandada las puede proponer y se resuelven en forma de incidentes según lo regulado en la ley del organismo judicial. Esto se hace con el único propósito de detener y de ir depurando el proceso para que el juez, para que nosotros tengamos tiempo para contestar la demanda, tengamos tiempo para presentar nuestras pruebas. Entonces, por eso se pueden presentar estas excepciones, pero tenemos que tener fundamento en cada una de esas excepciones que sí estén de acuerdo a lo que estamos haciendo y que, por ejemplo, que veamos que el juez no tiene competencia para conocer el proceso de lo contencioso administrativo, podemos interponer una excepción de falta de competencia. Luego se abre a prueba por 30 días. Esta cuestión dice que es de puro derecho. En este caso, a veces se omitirá. En la sentencia que yo les voy a enviar, presentan medios de prueba. Ahí los ofrecen y presentan los medios de prueba. Dictan vistas, auto para mejor fallar. El auto para mejor fallar es para que el juez todavía se delibere, busque más pruebas para dictaminar realmente si va a confirmar la resolución ya emitida por la municipalidad o la va a revocar. O sea que el juez tiene que tener pruebas suficientes y medios de convicción suficientes que a él lo convenzan que puede revocar o puede confirmar la sentencia. Yo tenía otras también definiciones de la sentencia de la contencioso administrativa. Dice que COPTUR, el vocablo sentencia, sirve para denotar a un mismo tiempo un acto jurídico procesal y el documento en el que se consigna. Como acto, la sentencia es la que se emana de los agentes de la jurisdicción mediante el cual deciden la causa o puntos sometidos a su conocimiento. O sea, ahí va el acto. ¿Cuáles son los puntos? Por ejemplo, en esta sentencia, la empresa eléctrica está solicitando a la Dirección Municipal de Planificación que les den una licencia para el cambio de un techo. Eso es la controversia y ese es el acto. Y viene la Dirección Municipal de Planificación de la Municipalidad de Guatemala, les deniega la construcción, inclusive ellos ya tienen parte de la construcción hecha y ellos les están denegando esa construcción. Una, porque la hicieron sin licencia de construcción. Dos, hay peligro, parece, con ese techo que pusieron en ese lugar donde ellos construyeron. Documentos. La sentencia es la pieza escrita emanada del tribunal que contiene el texto de la decisión emitida. En toda sentencia siempre va a estar por lo tanto. Entonces ahí es donde da el juez por qué está denegando, está confirmando, revocando la sentencia y la está emitiendo. Ahí está su decisión en ese documento. Aparte es el acto que constituyó la demanda y el documento donde ella está emitiendo su decisión porque va a revocar o va a confirmar la resolución ya emitida por una entidad descentralizada o autónoma del Estado. La sentencia es el documento escrito en el cual se encuentra contenida la decisión que el tribunal ha tomado al final.
después de haber analizado la demanda, las excepciones perentorias, la contestación de la demanda y el análisis de la prueba que se rindieron dentro del proceso. Todo esto igual como dice, valga la redundancia, proceso. La demanda, las excepciones, la contestación de la demanda, que ahí mismo también podemos presentar nuestras excepciones perentorias, que les dije también que se les puede llamar innominadas, porque nosotros le podemos dar el nombre de acuerdo a lo que vayamos a poner como excepción en la contestación de la demanda, el análisis de las pruebas. Entonces, en base a eso, el juez va a dictaminar su sentencia, porque ya analizó todo en base al proceso, al emplazamiento, a la contestación de la demanda para dar su decisión final y dictaminar una sentencia que quede firme. Pero, como les explicaba, puede dictaminar el juez la sentencia y puede estar confirmando la solicitud o la resolución, pero nosotros podemos todavía interponer un recurso ante esta sentencia. El único recurso que no cabe aquí en una sentencia de lo contencioso administrativo es el recurso de apelación. ¿Por qué? Porque es un tribunal de única instancia, es único y no son apelables las sentencias. Los únicos recursos que se pueden interponer, además del de casación, que es el más importante, está el de aclaración o ampliación, pero el de aclaración es de que aclaren mejor la sentencia. El de ampliación, como su palabra lo dice, que amplíen mejor la sentencia. Ahora el de casación tiene su procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? El plazo. También hay ofrecimiento de más prueba. Entonces, se pueden ofrecer estos tres recursos menos el de apelación. Recordemos que cuando analizamos el proceso y el procedimiento administrativo se dijo que la finalidad principal del proceso es la sentencia. Ustedes mismos vimos, empezamos con el procedimiento administrativo. ¿Y qué es el procedimiento administrativo? Formar el expediente administrativo, porque si no hay expediente administrativo, no hay resolución, no hay agotación no hay interposición de los recursos, no hay agotamiento de la vía administrativa, para que se dé la esencia de lo que nosotros estamos estudiando, que es el derecho procesal administrativo. ¿Y cuál es su esencia esencial? El proceso de lo contencioso administrativo. Pero para llegar a esto, tuvimos que utilizar primero el procedimiento, utilizar todas las etapas que lleva a conformar un expediente administrativo para agotar la vía administrativa y luego pasar a la vía judicial y hacer el proceso de lo contencioso administrativo, que es lo real, lo que nosotros y lo que ustedes como estudiantes tienen que aprender en esta clase. Todas las etapas, fases del proceso de lo contencioso administrativo. Apréndanse el esquema del proceso de lo contencioso administrativo, porque en el examen final no van a tener cómo ver sus diapositivas y estar con el esquema, porque lógico, viene un caso de acuerdo y que ustedes lo analicen y realicen las etapas del proceso de lo contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque si no lo resuelven en el examen final, quiere decir que no conocen el procedimiento administrativo y no pusieron ni atención en las clases, ni estudiaron en las etapas que lleva el proceso de lo contencioso administrativo para llegar a la sentencia. Y se los estoy diciendo desde ya, porque allá no van a tener cómo consultar los esquemas, la diapositiva, allá van a estar con una hoja, con su lápiz, llevan varias hojas para estar ahí haciendo su procedimiento y qué es lo que lleva todo lo que hemos estado aprendiendo. Me decía alguien hoy, me llegó a buscar una alumna que tenemos grupos para el otro semestre que están exponiendo y ella me decía algo. Ligda, yo iba re mal en su clase y el segundo parcial me asusté porque fui la única que saqué 15.
Y me dice, pero ¿sabe por qué saqué 15? Porque agarré sus clases. Todas las clases que usted grabó, las fui analizando, hice pausa, hice mis apuntes. ¿Y qué logré con eso? Sacar los 15 sobre su examen parcial. Entonces le digo yo, gracias Cindy, porque a través de eso me da a entender de que sí sé explicar de lo que usted sí explico bien, sí doy bien mi clase. Y me dice ella, sí, el problema es que a veces nos falla la señal, no nos conectamos, no estamos pendientes de lo que usted está explicando. Entonces yo necesito que estén en la clase, porque ayer no solo yo tuve el problema de la señal de Claro, la mayoría que utilizamos internet Claro o celulares claros, nadie tenía señal, solo habían teléfonos con señal de Tigo, Claro no. Entonces yo por eso les puse el mensaje que por favor, al menos estas últimas clases, sí quiero que estén pendientes, porque es de las explicaciones, es de que si tienen duda, porque le van a surgir un montón de dudas cuando empiecen a agarrar las hojas y estudiar lo que esté en el libro. Ahí yo les apuesto que van a tener un montón de dudas y ya no va a estar la licenciada Yesenia para que se las resuelva. El tratadista Mario Aguirre Godoy dice que en su obra Derecho Procesal Civil, la sentencia es el acto procesal por excelencia de los que están atribuidos al órgano jurisdiccional. Mediante ella termina normalmente el proceso y cumple el Estado delicada tarea de actuar en el derecho objetivo. ¿Cuál es el derecho objetivo? Es el que está plasmado en las normas. Es el que nosotros tenemos que interpretar y analizar, especialmente un juez, para dictaminar una sentencia. En la importante clasificación de los actos procesales, atendiendo precisamente a su función, o sea, lo que los divide en actos de iniciación, actos de desarrollo, actos de terminación, decisión y exhibición, la sentencia corresponde a los actos de decisión. ¿Por qué? Porque en esa sentencia se decide si confirma o revoca la resolución ya emitida por una institución del Estado. Entonces ya los explicó Nancy, que también tenía esta diapositiva. Para WAS, la sentencia es el acto del órgano jurisdiccional en que éste emite su juicio sobre la conformidad o inconformidad de la pretensión de la parte con derecho objetivo y en consecuencia actúa o se niega a actuar dicha pretensión, satisfaciéndola en todo caso. Las características nos las explicó bien Nancy, nos dijo la naturaleza jurídica, análisis de la aplicación de la ley. Yo tengo este análisis y ella nos dio también bien fundamentado los artículos de la ley del organismo judicial, el artículo 10 y el artículo 15. Y a ese le podríamos agregar otro. El artículo 3 de la ley del organismo judicial. ¿Y qué dice? Primacía de la ley. Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. O sea que ningún guatemalteco que habite en el país puede ignorar ignorancia, desuso o costumbre o práctica en contrario. ¿Por qué? Porque todas las leyes están digitalmente, están plasmadas en papel. Si tiene alguna duda, puede consultar las leyes y especialmente saber sus derechos establecidos en la Constitución Política de la República, los cuales no pueden ser ni violados, ni vulnerados, ni violando todos sus derechos, media vez él tenga conocimiento de la ley. Igual, y más en una sentencia, que Nancy bien los explicó cuáles son los elementos que forman parte de un tribunal y que son los encargados
de ejercer y de establecer una sentencia como son los jueces. Dice que en este sentido el doctor Mario Aguirre Godoy analiza las disposiciones de algunos autores e indica: las opiniones tan encontradas en este punto ven, por un lado, que en relación con la norma general la sentencia es una lex specialis. Así dice Carneluti: si se presume que la ley regula el caso particular como lo haya decidido el juez, entonces la eficacia de la decisión está intensa como la ley. ¿Por qué dicen esto Mario Aguirre Godoy? Porque para fundamentar o para tener y tomar una decisión y plasmarla como una sentencia, tiene que estar establecido o marcados sus fundamentos en una ley, pero si no están establecidos y hay lagunas sobre la ley, aquí lo que se puede utilizar supletoriamente es el Código Procesal Civil y Mercantil, la ley del organismo judicial, la ley de lo contencioso administrativo. Son 3 leyes que aquí, si existe alguna laguna que el juez, para evacuar su sentencia o para emitirla, porque miren, es una ley especial, o sea, la sentencia decide los procesos, pero de todos modos nosotros podemos interponer nuestros recursos a pesar de que se haya emitido sentencia, pero es donde el juez, y son jueces especiales, especialistas en la materia tributaria que lo van, y no solo es uno, son 3 jueces los que están enfocados en analizar la sentencia, en analizar la demanda, los medios de prueba para poder emitir la sentencia. Dice que la decisión sería la lex specialis. En cambio, Guas adopta una oposición contraria. Dice: la naturaleza jurídica de la sentencia se presenta así como algo típico, explicable solo en términos procesales y no mudable a categorías ajenas. La sentencia no es un supuesto de producción de derecho, no es lex specialis, un mandato análogo al de la norma, pero de formulación concreta y particular, en vez de general y abstracta. ¿Por qué es de un mandato de la norma, pero formulación concreta y particular? Porque para emitir la sentencia se basó en una norma, en una ley específica. Aquí al menos en administrativo, en derecho administrativo que estamos procesal administrativo, son estas leyes que ellos se auxilian para poder dictaminar y ejecutoriar una sentencia, pero es a un caso particular, no es a un general, sino que particular, y se da una sentencia concreta. Pero tampoco es simple aplicación de la ley al caso concreto, lo que acaso serviría para explicar el juicio lógico, primer elemento de la sentencia, pero no el imperativo de voluntad que constituye el segundo. Lo cierto es que la sentencia opera en una realidad absolutamente distinta de su esencia a la ley, sobre la pretensión de una parte, y esta específica realidad es la que explica el acto que ahora se analiza, puesto que la esencia de la sentencia la constituye en definitiva el ser, la actuación o la denegación de actuación de una pretensión de cognición. Era lo que yo les explico o les he estado diciendo repetidas veces, que lo importante de una sentencia es que la vaya a denegar la actuación, que la vaya a confirmar. Entonces, lo esencial es esperar, porque como en la vía administrativa nos negaron el derecho de construcción, vamos a demandar que el tribunal
un tribunal especial emita una sentencia y que tengamos a nuestro favor que sea negando o revocando la resolución que emitió la entidad del Estado para luego nosotros poder ejecutoriar lo que teníamos construcción y puede confirmar lo que hizo en esta sentencia que confirmó la resolución que emitió el Consejo Municipal de la Municipalidad de Guatemala, donde denegaba el recurso de revocatoria y por lo tanto emitieron la resolución y pasaron a demandar en el proceso de lo contencioso administrativo. ¿Alguna pregunta? Licenciada, yo tengo una observación más que todo para lo que es el examen, ¿va? Sí, Como ahorita, digamos, tenemos bastante contenido, ¿va? Pero no sé si hay la posibilidad, como usted lo califica, no sé si lo va a dividir en 3 series o en 2, ¿va? Pero no hay opción, pongámosle, de que fuera, digámoslo así, una serie del examen esquema, ¿va? De que usted nos mandara con anticipación el tema para hacerle ciertos esquemas, ¿va? Que valga, usted le ponga un valor para el perfil. No, Nancy. No se Yo voy puede. a hacer 3 series. Una serie de un caso, una serie de preguntas y otra serie porque nos hace falta ver el juicio económico coactivo, el Tribunal de Cuentas, que es otro procedimiento que vamos a ver en cuanto al proceso de lo contencioso administrativo. Entonces, ustedes pueden ver, pueden dejar las 2 series si ustedes quieren, si les hace falta poquito, y contestar una serie que va a ser de 10 preguntas. Y las otras 2 series de resolver el caso del proceso de lo contencioso administrativo y la otra que va a ser resolver en base al proceso del Tribunal de Cuentas, que lo vamos a ver después de que termine Jacqueline de exponer el lunes 24. El 25 vamos a ver todavía los medios de impugnación de la sentencia, que son los recursos, y luego el 31 que vamos a ver el juicio económico coactivo, que es el juicio de cuentas, que es un proceso que se lleva en el Tribunal de Cuentas, que ustedes lo tienen que saber cuál es ese procedimiento. Entonces son 3 series las que yo voy a interponer y ustedes lo pueden hacer, por eso desde ya yo les estoy hasta indicando qué tipo de, cómo les voy a hacer el examen. Y estoy esperando a llegar al juicio de cuentas, que ya lo estoy preparando mis diapositivas, porque yo el 25 de octubre tengo que tener ya listos los exámenes para llevarlos a Jalapa, que el coordinador me los firme para yo sacar las copias y hacérselos, creo yo que es el miércoles 9 de noviembre. Licenciada, es decir, de que en el examen nos vendrían prácticamente 2 casos, uno del contencioso administrativo y el otro del que nos está comentando ahorita. Exacto, más 10 preguntas. Que solo son que hemos visto en clase. Que explíqueme tal o que yo expliqué alguna cosa en la clase. Es decir, prácticamente de las exposiciones, ¿verdad? De los temas de exposición. Exacto. Sí, empezamos con el control judicial privativo del 3 de octubre hasta la fecha. Y solo son las exposiciones, salvo que yo ya voy a dar la clase o sea, ya me toca ya sin exposiciones porque la última exposición es la de Jacqueline y yo voy a dar los medios de impugnación y el juicio económico coactivo, el Tribunal de Cuentas. Licenciada, Diga. como dijo Nancy, yo le puedo hacer una observación. Sí. Yo sí siento así como muy pesadito su examen.
Y no habría la posibilidad de que usted nos plantee algunos casos tal vez similares a los que nos va Con a gusto, colocar eso sí lo puedo hacer. para al menos ir practicando. ¿Está bien? Mejor si son los del examen. Está bien. Yo en una oportunidad que tenga les voy a avisar y voy a subir uno o se los voy a mandar por WhatsApp. Va, licencia, gracias. No tenga pena. Ahí estamos y ustedes los van analizando, al menos uno, y van haciendo. Yo no quiero que ustedes tienen un esquema de un procedimiento de lo contencioso administrativo. Ahí lo mismo lo pueden hacer. Yo les voy a mandar un laboratorio que les hice a los de derecho tributario. No sé, se lo voy a ver si se los envío y vean qué les puse yo en ese laboratorio. Y en base a eso, ustedes me cuestionan a mí. Yo se los voy a enviar mañana. Y el próximo día de clases, ustedes me cuestionan. Ahí van a ir varios casos. Y pues no fueron sencillitos los que yo les escribí, pero en base a eso podemos hablar, discutir y lo mismo podemos hacer para ensayar el examen final. Yo lo que quiero es de que aprendan a debatir. Inclusive yo voy a dejar un apartado porque es poco lo que estamos viendo y en 15 minutos podemos hablar de esos casos. Les voy a enviar el link y lo discutimos. ¿Les parece? Al menos por mí está bien, licencia, gracias por su apoyo. Va. Sí, licenciada, por mí está bien esta sugerencia y también por si nos diera tiempo, porque la verdad yo siento que ya vamos contratiempo, prácticamente ya solo tenemos 2 semanas de clases, ¿verdad? Entonces, si nos diera tiempo, tal vez hacer una retroalimentación de, o sea, no explicarlo a profundidad, ¿verdad? Pero tal vez de una manera más general, porque ¿Está bien? a veces, por ejemplo, en mi caso, si yo lo leo, a mí me cuesta entenderlo, pero si lo escucho de alguien más, se me queda un poco más. Con gusto. Yo estoy a disposición de ustedes porque yo lo que quiero es de que si yo les puedo dar derecho tributario el próximo semestre cuando les toque, entonces yo no me voy a complicar con ustedes porque yo ya les di la base. Yo ya les expliqué que es parte de esto, porque ahorita esto me está ayudando a mí porque yo ya les estoy dando a ellos el proceso de lo contencioso tributario. Y en lo único que tenemos nada más es diferencia en algunos plazos, pero de ahí es lo mismo, solo que aquí es en materia administrativa. Y por ejemplo, los patojos allá me están presentando casos en base a la ley que están exponiendo. Entonces, igual, yo tampoco los quise a ellos. Ellos hablaron y se los estoy diciendo a ustedes porque ustedes tampoco me refunfuñaron. Yo ya no les hice material a ellos de la clase. Cada grupo está exponiendo, está presentando su ley, está presentando su caso y solamente eso. Yo ya no hice diapositivas, lo que hice aquí con ustedes. Una, porque yo sabía que iba a costar que expusieran y que no quedaran bien claros los temas. Entonces yo me di a la tarea de estarles exponiendo. Entonces a mí lo que me interesa es que quede bien claro el proceso de lo contencioso administrativo. Va. Y, por ejemplo, yo a ellos también les di el proceso económico coactivo en base al Tribunal de Cuentas, que aquí se los voy a dar yo también. ¿Cuál es solo que allá era proceso económico tributario? Y aquí es que lo hace la Contraloría General de Cuentas, a quienes se les hace el juicio del Tribunal de Cuentas a los funcionarios públicos. Entonces es importante que ustedes conozcan estos dos tipos de procesos. Por eso lo voy a dividir así en 3 series. Y es de cada uno, porque yo no había pensado así, pero mejor para no complicárselos a ustedes, así lo vamos a hacer. 3 series, 2 de esos juicios
y 10 preguntas. Y ahí estaríamos y hagamos un repaso. Por eso ahí se van a dar cuenta ahorita más o menos cómo se los podría dar y que si quieren, inclusive, yo ya voy elaborando el examen. Tengo el caso y tengo 5 preguntas. Y entre esas preguntas está cómo se hace el procedimiento de lo contencioso administrativo. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí, patojos? ¿O los estoy asustando más? La verdad, sí, Ay, licenciada. la verdad. Sí te va a asustar. No, hombre, no se preocupen. Vamos a repasar. No se preocupen. Pero yo quiero que cuando estemos en el repaso me pregunten. Y si la vamos a atacar con Va. preguntas. Y Yo en les el voy a mandar examen el creo link. que también. Es que yo quiero que les quede claro. Entonces vamos a repasar. Vamos a repasar y no quiero así, sino que solo les voy a dejar las preguntitas en base al caso. Y les Sí, está bien, estoy licenciada. recalcando lo que tienen que saber en base a lo que les voy a preguntar para que no se les olvide. Porque yo los entiendo. No va a estar el material de apoyo ahí y pasar de lo virtual a lo presencial. Quiere ganas, patojos. O sea, yo los entiendo a ustedes porque va a ser otro nivel, porque era fácil tener las grabaciones, tener el material ahí a la mano y de paso ir y empezarlo a responder a mano va a ser un poco complicado. Yo lo veo de mi parte satisfactorio porque inclusive yo les voy a proponer a ustedes que el examen lo vayamos a empezar desde las 6 para que tengan 2 horas y estarme yo ahí completamente sentada esperando que ustedes contesten, que estén ahí tranquilos y no que estemos con la pena de que no carga los documentos, que se va a cerrar el formulario, que se me borró la información. Entonces vamos a tener tiempo para que ustedes contesten su examen. Lee, ¿como cuántos hay en el semestre anterior? 17. Para saber cuántos compañeros voy a tener. Ay, el profe. Yo creo que vamos a volver grandes ese semestre. Para empezar a familiarizarnos, licenciada. Yo ya tengo una amiga, licenciada. No, patojos, yo estoy para apoyarlos. No se preocupen, ahora ustedes me salieron mejor que los 17 porque son 7, pero son calladitos, no me refunfuñan en nada. Entonces yo estoy para apoyarlos, pero con lo único que sí quiero yo es que me apoyen en que sí me han entendido. Sí, es lo único que les pido. Está bien, licenciada. Gracias. Entonces descansen, tienen todavía unos 20 minutos porque es feo. Vieran, yo ayer terminé casi a las, no sé, por eso entré un poco tarde también con ustedes porque nos topamos con las exposiciones de los patojos. Entonces descansen estos minutillos para comer, tomar algo mientras reciben el otro periodo. Nos miramos primero, Dios, el lunes. Voy a ver si abarco de una vez todo lo que tengo que exponer para dejarme un día solo para respuestas de ustedes, cuestiones. Voy a ver cómo me programo para el lunes. Muchas gracias, licenciada. Vaya, pues, feliz noche. Feliz noche, Lita, gracias. Vaya, Feliz noche, feliz noche. Lick. Vaya, Feliz feliz noche. noche. Feliz noche.